Buenas tardes, mi nombre es Kevin del Instituto Tecnológico Superior Los Andes. En este video hablaré acerca del SQLite, el cual es un gestor de base de datos y nos va a permitir lo que es la creación de bases de datos. En sí, el SQLite es un sistema de gestión de base de datos relacional compatible con ACID, que contiene relativamente una biblioteca. Lo que voy a hacer es irme al sitio oficial de SQLite, y luego me voy a descargas. Dentro de descargas elijo la opción de Windows y aquí en esta opción donde dice SQLite Tools le doy clic y me va a bajar ese archivo. Ese archivo de ahí, lo que tengo que hacer es clic derecho y descomprimirlo. Una vez que esté descomprimido, nos va a aparecer una carpeta y esta carpeta va a contener 3 archivos. Dentro de esa carpeta tenemos el archivo de aplicación, el cual nos va a permitir instalar. Antes de instalar tenemos que activar lo que es el parche para poder hacer la instalación. Entonces me voy a equipo, clic derecho, propiedades, me voy a configuración avanzada del sistema, a variables de entorno, a patch, le doy doble clic y aquí lo que tengo que hacer es poner la ruta de la carpeta donde voy a albergar lo que es el SQLite. En este caso primeramente voy a crear la carpeta dentro del disco local C y le voy a poner SQLite 3. Esta dirección de la carpeta lo que voy a hacer es llamarla. Entonces abro la carpeta, control C y aquí pego la ruta de la carpeta, le doy clic en aceptar y aceptar. Una vez que ya tenga hecho eso, lo que voy a hacer es copiar el archivo que descargué en esa carpeta, control C y control V. Abro la consola con Windows R y pongo SQLite 3 y aquí me dice que la versión de SQLite que yo tengo es la 3.27, que fue subida en el año 2019 en febrero el 8 a la 1:17 y aquí me dice está conectado y transmitiendo datos a la base de datos. Entonces, para yo crear una base de datos, primeramente me deslogueo con .quit. Voy a crear lo que es una carpeta. Entonces me voy a escritorio, voy a crear una carpeta en escritorio, doy nuevo y crear carpeta. Voy a llamar db. Dentro de esta carpeta db voy a crear lo que es una base de datos. Entonces pongo cd para acceder a la base de datos, para acceder a la carpeta, copio la dirección de la carpeta y le doy clic y ya estoy dentro de la carpeta db. Entonces lo que hago es poner SQLite 3, que es donde está mi carpeta, para llamar al archivo, el nombre de la base de datos y la con extensión .db. Entonces ya está creada en este caso lo que es la base de datos. Ahora, para yo visualizar la base de datos creada, tenemos que poner los comandos siguientes. Por ejemplo, ponemos .database y aquí ya nos aparece en la parte de acá la base de datos ya creada, ¿sí? Y aquí me muestra la dirección donde se encuentra la base de datos creada.
También, por ejemplo, podemos elegir si podemos crear también tablas dentro del modelo consola. Entonces ponemos create table, el nombre de la tabla, estudiante, por ejemplo. Ponemos el tipo de dato, por ejemplo, ponemosle ID tipo entero, primary key 2 y cerramos. Y ya está creada lo que es la tabla. ¿Cómo la visualizo? Con el punto tables. Ahí está creado lo que es el estudiante. Y para yo visualizar el campo o el esquema de esa tabla, pongo punto schema y el nombre de la tabla. Y aquí nos aparece el comando del campo que ya hemos creado en lo que es en MySQL Lite. También podemos crearlo también de modo gráfico, para lo cual nos vamos directamente también a la página de SQLite y bajamos lo que es el SQLite Admin, en el cual viene una aplicación de portable en el cual nos permite acceder directamente de una manera mucho más gráfica. Entonces lo que hago es crear una nueva base de datos. Podemos usar la misma carpeta o escritorio, y aquí por ejemplo le creo base, y aquí ya tenemos la base de datos creada. Podemos crear las tablas con clic derecho, crear tabla, por ejemplo estudiante. Esa es la tabla. Agrego un campo, por ejemplo estu-id, el tipo de campo en este caso es en integer con llave primaria y autoincremento. Le agregamos qué sé yo, el nombre del estudiante, el tipo del campo, que en este caso es tipo varchar, el valor que sería unos 25, y agregar, y el tamaño, aquí añadimos el tamaño 25. Este es el valor por emisión, eso no va, eso va por default. Listo. Añadimos el campo de apellido, el tipo de campo varchar, agregamos el tamaño del campo. Luego le damos clic en crear y aquí ya tenemos la tabla estudiante con cada uno de los campos con su llave primaria. Y por ejemplo creamos otra tabla que diga, qué sé yo, carreras. Agregamos el campo, que sé yo, carrera, car-id, tipo de campo que es tipo integer, llave primaria y autoincremento. Agregamos otro campo que digamos el nombre de la carrera, el tipo de campo que es varchar, agregamos el tamaño y pongámosle, qué sé yo, una observación, carrera bajo OBS, el tipo de campo, el varchar, agregamos y listo. Le damos clic en crear. Para añadir campos a la tabla, lo que vamos a hacer es aquí estudiante, aquí nos muestra la consulta SQL, editar datos, le ponemos el 1, por ejemplo mi nombre es Kevin, añado otro, qué sé yo, Diana, de clic acá, listo.
En sí, este gestor de base de datos lo único que nos permite es la creación de tablas y añadir lo que son los campos a cada una de ellas, ya que es una versión obsoleta que data desde el 2008. Entonces este ha sido todo el video acerca de lo que es el SQL Administrator, tanto en la versión gráfica como en la versión consola. Gracias.